Hola, a continuación veremos el eje fundamental, que es el sistema francés y alemán. Son frente a un préstamo bancario o financiero, cómo tratan los diferentes tratamientos de las cuotas y la amortización del capital de las mismas. ¿Sí? Sería frente a fuentes de financiamiento externo, qué tipos de opciones nosotros podemos elegir. Te propongo ver el siguiente video en el cual vos vas a poder entender prácticamente cómo funciona el sistema financiero y cómo se desarrolla el mismo. El sistema financiero es el que se encarga de las siguientes funciones. Primero, fomentar el ahorro, es decir, que las empresas no se gasten todo el dinero que les ingresa. Segundo, convertir el dinero que los demás ahorran en inversión, es decir, hacer negocios con el dinero de los ahorradores para poder devolverles lo que ahorraron y un poquito más. Y tercero, lograr una estabilidad monetaria dentro del mercado, es decir, que haya suficiente dinero para cuando lo necesitemos, pero siempre fomentando el ahorro. Es importante que ustedes sepan que existen unos oferentes que tienen dinero y lo ahorran. Y hay otros que lo invierten, que son los demandantes, es decir, aquellos que necesitan invertir o necesitan más dinero para crecer y solicitan créditos. En medio de estos dos personajes, oferentes y demandantes, hay unas entidades que se encargan de ser el puente para que cada uno, oferente y demandante, logren sus objetivos. Pero no precisamente ese tipo de puente. Es decir, el dinero que el oferente ahorra llega al intermediario, quien coge estos recursos y lo presta a los demandantes para que lo inviertan. Eso sí, siempre garantizando que ese demandante lo va a devolver. Estos intermediarios son las entidades financieras que ofrecen servicios financieros. Sí, las entidades financieras actúan como los principales proveedores de liquidez de la economía y son a la vez los canalizadores del ahorro del público. Como manejan recursos del público, el principal activo de las entidades financieras del crédito es la confianza, pues creen en sus clientes y por eso les prestan. Por eso evalúan la idoneidad o el riesgo de los usuarios de crédito, para garantizar, hasta donde sea posible, el pago cumplido de esas obligaciones. Además, estas entidades se encuentran vigiladas, reguladas y supervisadas por autoridades competentes, garantizando que los ahorros e inversiones estén seguros. Hoy en día los inversores lo que buscan en aquellos entrepreneurs, ¿sí? O en estas ideas de proyecto, es que tengamos las respuestas a las siguientes preguntas. 1. Saber del proyecto. Es decir, pensemos que ellos van a poner el dinero en nuestra empresa, por lo tanto nosotros le tenemos que demostrar el total conocimiento de nuestro proyecto, de nuestra idea, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a lograr, cómo van a ser nuestros mercados, nuestros clientes, estar convencidos de la idea y poder transmitir la misma. Demostrarles capacidad de liderazgo, es decir, no toda persona que dirige una empresa puede tener esta capacidad de liderazgo, sino es aprender de otros, poder dirigir a otros y muchas veces se puede identificar en la manera de relacionarse con sus empleados, en los equipos de trabajo. Y la tercera función importante es establecer un fondo económico estable. Es decir, nosotros poderles garantizar a estas personas que nos van a prestar diferentes fondos para realizar nuestro proyecto, que vamos a ser sustentables, duraderos, que tenemos objetivos, que los sabemos medir y que también los podemos lograr. Luego de ver estos conceptos fundamentales, están listos para realizar la actividad práctica correspondiente. Estamos de regreso. ¿Qué tal te pareció la actividad? Te voy a ayudar a hacer un cierre de este tema y ver si resolviste correctamente la actividad. Debías identificar y realizar un cuadro comparativo con las características principales de cada uno de los dos métodos de créditos. Para que puedas ver un ejemplo, te muestro el siguiente cuadro comparativo con dos sentencias de cada una de las clasificaciones. Las especificaciones son: las cuotas en el sistema de amortización francés son constantes y en el sistema de amortización alemán son decrecientes. La conformación de la cuota en el sistema de amortización francés es amortización de capital más intereses y en el sistema de amortización alemán es amortización del capital más intereses también.
A continuación veremos el nuevo concepto principal, que es el leasing. ¿Qué es el leasing? El leasing es un contrato, ¿sí?, para pedir dinero prestado a terceros para hacer frente a nuestras inversiones o hacerse cargo de nuestro proyecto o idea, ¿sí? Existen importantes ventajas de utilizar esta herramienta financiera. Te propongo para el mismo ver el siguiente video, en el cual podrás ver en un caso práctico cómo es la utilización del leasing. Una alternativa para adquirir o acceder a un activo que requiera su empresa es el leasing. El leasing es ofrecido por las entidades financieras y existe en dos modalidades: leasing financiero y leasing operativo. El leasing en general se basa en un esquema de arrendamiento de un bien que necesita la empresa para garantizar su operación. En ocasiones, con la posibilidad de comprarlo al final del plazo pactado en el contrato. El leasing se define como un contrato de carácter comercial, mediante el cual se le entrega un bien material a una persona para que éste la use pagando un canon de arrendamiento durante un tiempo determinado. Hay dos modalidades de leasing. Cada uno le permite arrendar activos fijos, pero al término del contrato sus opciones son diferentes. Es decir, al firmar el contrato de leasing, usted podrá pactar un valor o porcentaje a pagar una vez terminado el arrendamiento para quedarse con el bien. Cuando llegue el tiempo, usted paga lo pactado y se queda con el bien. Y a esta opción, mi querido Armando, se le conoce como leasing financiero. O si lo que busca tras cumplir con el tiempo de arrendamiento fijado en el contrato es cambiar el bien, al darse cuenta que este ya es obsoleto, podrá hacerlo mediante el leasing operativo, firmando un nuevo contrato basado en las características del nuevo bien. Este esquema se utiliza generalmente en equipos de alta tecnología como computadores y otros, constituyéndose en una alternativa para adquirir activos productivos y en una posibilidad de obtener beneficios tributarios de acuerdo a la normatividad vigente. Este contrato por lo general está acompañado por una serie de gastos adicionales que cubren servicios de mantenimiento, reparación del material, asistencia técnica, entre otros. A través del video, básicamente podemos identificar que hay dos tipos de leasing. Está el leasing financiero y el leasing operativo. El leasing financiero es como una opción de compra al final del periodo acerca de un porcentaje o una cantidad de dinero de un valor adecuado. En cambio, el leasing operativo es aquel en donde al final del periodo podemos realizar el reemplazo de este elemento que nosotros nos dieron mediante el leasing. Generalmente se utiliza para empresas de alta tecnología, como es en el caso de reemplazo de maquinaria, ¿sí?, o un bien totalmente nuevo. Te invito a que veamos juntos los números de leasing en Argentina, cómo se ha incrementado la utilización de esta herramienta a lo largo de los últimos años. En el siguiente recorte podemos ver cómo los números del leasing están en crecimiento. El saldo de la cartera de enero a junio del 2015 comparado al 2016 registró una variación de un 11,7% de crecimiento. Si analizamos el gráfico de tortas, podemos ver que el 53,20% corresponde a MIPYMES, el 27,20% a grandes empresas, el 10,27% a individuos y el 9,33% correspondiente al sector público. Luego, si realizamos un análisis de la apertura por tipo de bienes de contratos firmados, de enero a junio del 2016, podemos identificar que el 37,53% corresponde a la industria de transporte y logística, el 16,43% de equipos industriales, el 15,70% correspondiente a autos, el 11,67% tecnología y telecomunicaciones y el 11,07% a maquinaria y construcción. Luego existen otros rubros con menores porcentajes de participación como maquinaria agrícola, inmuebles y otros. Luego de realizar el análisis de todo el concepto de leasing, estás listo para realizar la actividad práctica correspondiente. Nos vemos a la vuelta. Estamos de regreso. ¿Cómo te fue con la actividad? En esta oportunidad debías armar un glosario de término con todos los conceptos desarrollados hasta el momento.
Veamos un ejemplo que deberías realizar para saber si lo hiciste bien. Leasing. Contrato que se realiza entre dos personas, un arrendatario y arrendador. Arrendatario. Le cede al arrendador el derecho de uso de un bien a cambio del pago de una cuota llamada canon, por un plazo convenido entre las partes. A continuación, veremos el tema fundamental, que son otros indicadores y análisis de sensibilidad. Los otros indicadores son aquellos que son de liquidez y de riesgo. Estos indicadores nos ayudan para poder determinar la conveniencia o no del proyecto. ¿Qué significa el análisis de sensibilidad? Es decir, sensibilizar una variable. Significa establecer diferentes escenarios probables de ocurrencia. Nosotros, todo proyecto de inversión, partimos de un escenario probable, con un grado de probabilidad de ocurrencia en el cual vamos a determinar una serie de ingresos. Sí, pero a su vez tendremos que establecer un escenario pesimista, aquel que puede darse en el caso de que se reduzcan, ¿sí?, los ingresos. Y un escenario optimista, aquel que pudieran incrementarse los ingresos. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos una venta de helados y suponemos que este verano vamos a vender 10.000 unidades. Un escenario pesimista podría suceder que este verano no haga calor, ¿sí? Por lo tanto, estas 10.000 unidades podrían reducirse en un 30%. Por lo tanto, automáticamente nuestros indicadores y nuestro cash flow varía. Caso optimista, podría suceder al contrario, que este verano hiciera mucho calor de 40 grados durante 3 meses. Por lo tanto, las ventas se podían incrementar en un 20%. ¿Sí? En este caso, el cash flow y los ratios de rentabilidad serían totalmente diferentes. A partir de esto te propongo ver un video en el cual podrás ver la importancia de cumplir las obligaciones en tiempo y forma. Lo primero que debe aprender es que un crédito y un préstamo son lo mismo. ¿Sí? Un crédito es un dinero que se solicita ante un establecimiento financiero con el fin de cubrir sus necesidades, mejorando así la operación de su negocio. Este dinero que solicita no es suyo, es prestado, y por tal razón hay que devolverlo en el tiempo acordado. Además, debe pagar un costo por el uso de este dinero. A este costo se le llama interés. Los créditos se deben utilizar para invertir o para comprar materias primas e insumos, es decir, para hacer crecer su negocio. ¡Qué bueno! Ya vio una oportunidad. Para recibir el crédito, normalmente se debe firmar un documento. Usualmente se emplea un pagaré. Sí, un pagaré es un documento que se debe firmar, en el cual dice que usted se compromete a pagar el dinero prestado más los intereses generados. Recuerde, hay que ser muy responsable y pagar cumplidamente, ya que es un compromiso que se adquiere con el banco. Un momento, Armando. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de crédito. Uno de corto plazo y el otro de mediano y largo plazo. El crédito de corto plazo le permitirá comprar materias primas, pagar a sus empleados y proveedores, entre otros. Estos en su mayoría exigen un plazo de pago igual o inferior a 12 meses. Mientras que los créditos de mediano y largo plazo le servirán para comprar maquinaria, modernizar sus equipos o ampliar su bodega. Generalmente estos créditos tienen plazos superiores a los 24 meses. Muy bien, la entidad financiera cumple con su parte. Ahora sí, puedes comprar tu máquina nueva. Luego de ver el video, es importante destacar que cuando uno pide dinero a terceros, ese dinero no es propio. Por lo tanto, ese dinero tiene que estar bien identificado a dónde lo vamos a utilizar en nuestra empresa, qué beneficios nos va a dar,
para luego hacer frente a las obligaciones en tiempo y en forma. Es también importante tratar de lograr ahorros mensuales en el cash flow para hacer frente a cualquier tipo de imprevisto que puedan surgir. Luego de ver este concepto central, están listos para realizar la actividad práctica correspondiente. Estamos de regreso. En este caso, debías construir un mapa conceptual con los conceptos y elementos desarrollados. Para realizar correctamente esta actividad, el mapa conceptual parte del concepto central e incorpora todos los conceptos presentados, cada uno de ellos de menor a un nivel mayor. Te voy a mostrar un ejemplo del mismo. Carácter económicos y sociales. Categoría, industriales, servicios e infraestructura. A continuación veremos el tema fundamental, que es la tipología de los proyectos de inversión. Significa qué tipos de proyectos de inversión existen. Para que los veas en forma práctica y con un ejemplo, te invito a ver el siguiente video. Luego de ver el video, básicamente los tres tipos de proyectos que podemos ver son los proyectos gubernamentales, aquellos que hace el gobierno, de empresas privadas, ¿sí?, donde los dueños son entidades privadas, y con fines sociales, donde el beneficio no es económico, sino lograr un bienestar social. Luego vamos a ver un video en el cual podemos identificar cómo una idea, que muchos creían que era loca, que no se podía cumplir, se concreta realmente en un proyecto en acción. Para eso les propongo ver el video de Fabrizio Berrocal, que es un diseñador de trajes de hombre. Mi negocio surge a partir, creo que, de un sueño que siempre tuve, y fue involucrarme en el sector textil y en el mundo de la moda. Yo creo que todo el mundo siempre tiene un sueño y anhela llegar a eso. Hay que tener un cierto nivel de fe en que esos sueños uno los puede hacer realidad. El emprendedurismo no está exento de momentos difíciles. Yo creo que todo emprendedor pasa por momentos difíciles y complicados. En mi entorno, pues mucha gente creía que yo estaba un poquito loco, o que si no era una persona demasiado soñadora. Creían que yo estaba un poquito perdido, ¿verdad? Y que me tenía que ubicar un poquito más. Y es ahí donde hace la diferencia la pasión, porque solo las personas que realmente tienen pasión en momentos difíciles se mantienen y continúan. Definitivamente he sacrificado muchísimas cosas, no me arrepiento. El apoyo de la gente, de los amigos y de la familia es fundamental. El Banco Nacional en mi negocio, en mi proyecto y en mi sueño, creo que ha sido un socio y un aliado comercial fundamental e importantísimo. Este sueño está comenzando y definitivamente vamos por más. A partir del video, ¿qué pudimos identificar? Cómo una idea realmente se transforma en una empresa en funcionamiento. Es importante determinar que como emprendedores tengamos ciertas características, ¿sí?, que nos diferencien para llevar a cabo nuestra idea. La pasión, es decir, esas ganas de querer realizar exactamente mi idea, lo que yo quiero realizar con esfuerzo, con perseverancia. La visión, es decir, establecer a dónde yo quiero llegar, cuáles son mis metas, que las tenga claras, cuáles son mis objetivos. La capacidad continua de aprendizaje, el aprendizaje con las demás personas, el aprendizaje de los errores, de los fracasos. El camino no va a ser sencillo. Buscar resultados, es decir, establecerme las metas, cuándo las voy a lograr, cómo las voy a lograr, y a través de estos resultados medirme, controlarme y mejorar.
La determinación y el coraje, es decir, estar seguro de lo que yo quiero lograr, seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que puedan subsistir en el desarrollo del proyecto. La creatividad y la innovación, es decir, tener la creatividad en la idea y la innovación continua en la búsqueda de soluciones, de alternativas, de cosas que pueden ir apareciendo día a día en el desarrollo del proyecto. La persistencia, es decir, ser tenaz, continuo, persistente, no dejarme caer frente al primer problema. El sentido de oportunidad. Generalmente todas las ideas de un proyecto surgen de una oportunidad en el mercado o en el segmento, ¿sí? O en la competencia o en algo que nos está cubriendo alguna necesidad. Tener este sentido de oportunidad continuo. El trabajo en equipo es fundamental. No se puede trabajar solo. Por lo tanto, es fundamental la confianza que yo le dé a mi equipo de trabajo y el aprendizaje continuo. La autoestima, es decir, no dejarse caer, porque va a haber frustraciones, momentos difíciles en los cuales es más fácil dejar mi idea que seguir adelante. La asertividad es saber lo que yo quiero, las decisiones que voy a tomar y las maneras de lograrlo. Y finalmente una organización. Tengo que estar totalmente organizado, con un cronograma, saber cómo voy a cumplir las actividades y finalmente realizarlas. Luego de haber visto todas estas características, ya estás listo para realizar la actividad integradora correspondiente.